Bien, continuamos entonces con el capítulo 14, movimiento periódico. ¿Sí? Movimiento periódico. Segunda clase. Hoy vamos a intentar terminar este tema y la próxima clase, que sería la última clase, vamos a hacer resolución de problemas de este tema, porque a lo mejor no llegamos a hacer todos los problemas con la parte práctica y bueno, lo, lo vamos a hacer en la teoría el martes. El martes lo pienso también que estaría bueno que ya traigan dudas, que traigan preguntas, que podamos hacer algún tipo de consulta sobre alguna cuestión, como me hizo recién la compañera, sobre un problema. ¿Sí? Bien, vamos a revisar lo que vimos la clase pasada. ¿Sí? Si estuvieron leyendo un poquito, esto va a ser útil. ¿Sí? ¿Por qué digo que va a ser útil? Porque vamos a tratar de redondear lo que vimos el otro día. ¿Qué fue lo que nosotros dijimos? Llegamos a una ecuación diferencial. La ecuación diferencial de un movimiento armónico simple. Un movimiento periódico que pasa por un equilibrio, que va de un valor de x igual a A, que es la amplitud, a un valor de x igual a menos A. En este caso, esta es la ecuación diferencial para un sistema llamado sistema masa-resorte. El sistema masa-resorte es una masa que está conectada con uno de los extremos de un resorte, el otro extremo del resorte ideal, que se mueve dentro del período elástico, el otro extremo está fijo a un plano vertical, y se lo separa del equilibrio y empieza a oscilar. Se considera que no hay fricción entre la masa y la superficie horizontal, que no hay fricción entre el resorte y el aire, por lo tanto, y que el resorte es ideal, por lo tanto, en este movimiento teórico se estaría moviendo indefinidamente de x a x menos a. Definimos que el periodo de este movimiento es el tiempo que tarda de ir de x igual a, comprimirse y volver hasta x igual a. Todo ese tiempo que demora se llama periodo. O sea que el periodo es el tiempo que demora en hacer 4A, 4 amplitudes. Desde, por ejemplo, puedo empezar donde yo quiera, pero por ejemplo, de x igual a x igual a 0, de 0 a menos A, de menos A a 0, de 0 a A. El tiempo que demora en hacer ese recorrido es el periodo del movimiento, que por ejemplo para un movimiento circular era el tiempo que demoraba en dar una vuelta. Bueno, acá es el tiempo que tarda en hacer un ciclo. Defino a ese movimiento como un ciclo. La frecuencia es la inversa del periodo, y omega, que es la constante de este movimiento, es la frecuencia angular que se mide en radianes sobre segundos. Si yo consigo obtener la solución de esta ecuación diferencial, si yo supiera ecuaciones diferenciales y la resuelvo, tengo la solución de este movimiento. La solución de este movimiento, una de las soluciones es que x es igual a la amplitud por el coseno de omega t más phi. Esa es la solución de esta ecuación diferencial. Y esta ecuación que ustedes ven acá, es lo que sería la equivalente, esta ecuación, esta es la equivalente para el movimiento con aceleración constante, ¿a cuál? ¿Cuál era la ecuación de posición en función del tiempo para un movimiento con aceleración constante? ¿Se acuerdan cómo era la ecuación? Posición inicial más velocidad por tiempo más un medio de la aceleración del tiempo cuadrado. Bueno, esta es la ecuación equivalente a esa que vos dijiste, Sofía, es la ecuación para el movimiento con aceleración constante. Este es un movimiento con aceleración no constante y su ecuación es esta que tenemos acá. Bien, en la ecuación que dice Sofía, el x0 era constante, el v0 era constante y la aceleración era constante para el movimiento. Las variables, ¿cuáles eran? Posición, tiempo. Era una ecuación de posición en función del tiempo.
¿sí? En esta ecuación también es una ecuación posición en función del tiempo, donde las constantes son A, omega y phi, donde omega t más phi es la fase del movimiento y las constantes son la amplitud, A, que se mide en centímetros, en metros, que dijimos que era la máxima elongación que alcanzaba y que siempre era positiva, la frecuencia angular, que es 2pi veces la frecuencia del movimiento, y la constante de fase o ángulo de fase para tiempo igual 0. ¿Sí? El ángulo de fase me indica en qué posición está la partícula cuando el tiempo es 0. Si está en x, 0, si está en xa, si está en x menos a, si está en a sobre 2 de x, donde fuera. Eso lo va a determinar el phi. En el sistema masa-resorte, y acá quiero que recordemos bien esto que voy a decir. Para el sistema masa-resorte, omega en esta ecuación, omega cuadrado en esta ecuación es K sobre M. ¿Sí? Para el sistema masa-resorte. Después vamos a ver otros sistemas y el omega cuadrado no es K sobre M. ¿Sí? Tiene otras variables. Bien, y eso es lo que nosotros nos va a determinar el movimiento. Muy bien. Eso es lo que vimos el otro día. Sigamos. Si quiero calcular la ecuación componente de velocidad tiempo, ¿qué era lo que hacía si quería calcular Bx en función de tiempo? La velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Bueno, esa era la ecuación en el movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Cómo la obtenía? Derivando el tiempo, derivando el x con respecto al tiempo. Si yo en esa ecuación derivaba el x con respecto al tiempo, me daba esa, de la que vos dijiste antes. Si yo ahora derivo esta en función del tiempo, me va a dar la velocidad. Si la vuelvo a derivar, si hago la derivada segunda de x respecto de t, estoy calculando la aceleración, la componente a x de la aceleración. ¿Sí? Entonces yo voy a tener la velocidad y la aceleración derivando una vez, velocidad, derivando dos veces, aceleración. Esta ecuación. ¿Sí? Bien. Veamos ahora, en este movimiento, ¿qué podemos decir de este movimiento? Si ustedes lo miran acá arriba, cómo se mueve. A ver, yo pregunto. ¿Cómo se mueve? Ahí, se mueve. Bien. ¿En qué punto les parece a ustedes tiene la velocidad máxima la partícula esa roja? ¿Y en qué puntos tiene la velocidad mínima? Velocidad máxima en x igual 0 y la El- mínima en x igual a o menos a. Bien. Es lo mismo que un péndulo. ¿Sí? En el péndulo, la velocidad máxima se da en el equilibrio y cuando llega acá arriba se detiene. Cuando llega acá se detiene y la máxima se da en el equilibrio. Exactamente igual que este movimiento. Bien. ¿La aceleración era constante para ese movimiento de esa partícula roja? No, No. ¿Vale varía. un valor máximo o un valor nulo? ¿Dónde es máximo y dónde es nula la aceleración? ¿Y por qué es máxima y nula en esa posición? Máxima cuando x es igual a o a menos a y nula cuando x igual a 0, Bien. porque la aceleración está dada por la constante de elasticidad del resorte. Entonces, mientras más amplitud, mientras más estirado está, mayor es la aceleración para volver a la posición de equilibrio. A ver, a ver. Decí esto de nuevo escuchando lo que estás diciendo, porque hay algo que está, yo entiendo que está bien, pero hay algo que a lo mejor está un poco mezclado. A ver, la aceleración es máxima en x igual a y es cero en el equilibrio. Perfecto. ¿Sí? La aceleración depende de la constante elástica del resorte directamente.
No, depende de qué tan lejos está de la posición de equilibrio. Bien. Entonces, vamos a analizar la fuerza. Y ahí lo que vos respondiste está bien para la fuerza, no para la aceleración. Bien, la fuerza. ¿Qué fuerza actúa sobre ese cuerpo? Todos pueden opinar, ¿eh? No es solamente un alumno, todos pueden opinar. Alguien que me diga cómo es la fuerza que actúa, qué fuerza actúa sobre esa partícula. Si yo hago un diagrama Sería del la fuerza cuerpo libre. restauradora. Bien, la fuerza restauradora. ¿Qué otra fuerza actúa sobre esta partícula? La normal y el peso. Bien. Acá como que la normal no está actuando porque parecería que no está apoyado sobre el plano, pero vamos a suponer que está apoyado sobre el plano. Este dibujito a lo mejor no esté bien. Bien, entonces, con la normal, el peso y la fuerza que le hace el resorte a la masa M. Bien. ¿Cuál es la fuerza neta? De esas tres, ¿cómo calculo la fuerza neta? Y masa por aceleración. Sí, pero ¿cuál sería la neta en este caso? Porque vos no nombraste la Y la normal, el peso y restauradora. la restauradora. ¿Por qué? Porque la normal y el peso, ¿qué pasa? Y se compensan. O sea, sería cero la suma. La suma es cero, entonces la única resultante es la fuerza constante, la fuerza elástica del resorte. ¿A qué es igual la fuerza elástica de un resorte? Y a la ley de Hooke. Sí. ¿A qué es igual esa fuerza? ¿Cuánto vale esa fuerza? Dale, Sofía. La constante de elasticidad del resorte por la amplitud o por la distancia por la elongación, tiene por X. ¿Sí? el La fuerza resorte al equilibrio. Fx es K por X. ¿Sí? Cuando K es cero, ¿cuánto vale la fuerza? Si es K por X. Cuando K, perdón, estoy diciendo mal. Cuando X es cero, ¿cuánto vale la fuerza? Cero. Cero. Cuando X es igual a A, ¿qué valor asume la fuerza? A por K. El valor máximo. Quiere decir que en el extremo la fuerza tiene el valor máximo, K por A. Y se empieza a achicar, porque se empieza a achicar X, y cuando llega al equilibrio se hace cero. Cuando pasa del equilibrio, empieza nuevamente a ser X distinta de cero, y la fuerza empieza a aumentar, hasta que llega a X igual a menos A, que empieza a disminuir. Todo el tiempo la fuerza está aumentando, Donde la posición de equilibrio. apunta al equilibrio. Por eso se llama restauradora, porque está tratando de llevar la masa al equilibrio, está tratando de restaurar. Porque restaurar la masa al equilibrio hace que cuando llegue a pero respecto a la aceleración. Iguales. ¿Por qué motivo eran iguales la aceleración? ¿Quién era que establecía que la aceleración y la fuerza neta tenían el mismo sentido? La segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton. ¿Sí? La segunda ley de Newton dice que la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo, si es distinta del cero, el cuerpo adquiere una aceleración. Esa aceleración es directamente proporcional a la fuerza neta, inversamente proporcional a la masa. Y la fuerza neta y la aceleración siempre tienen el mismo sentido. Bien, entonces todo eso que estamos diciendo está escrito en este dibujo, en estos dibujitos que están acá. ¿Sí? Fíjense, en el primero, en el de arriba, voy a llamar 1, 2, 3 y 4, de arriba hacia abajo. En el 1, X igual a A. En el 2 está en el equilibrio, en el 3 está en X menos A, y en el 4 volvió al equilibrio. ¿Sí? Hizo esto y esto. Del 1 al 4 no alcanzó a hacer un ciclo, le faltaría hasta acá para hacer un ciclo. Bien, ¿qué tenemos en X igual a A? Que la velocidad es 0, porque está en el extremo, y que la aceleración y la fuerza X son máximas. ¿Sí? Cuando pasa por el equilibrio, la fuerza es 0, porque X es 0, y la fuerza es K por X. La aceleración es 0, porque la fuerza es 0, y adquiere la mayor velocidad. Nuevamente, cuando va al otro extremo, la velocidad es 0, y adquiere
la máxima velocidad, que en este caso sería k por x, o k por menos x, y la máxima aceleración, que la aceleración y la fuerza están en relación una con la otra. Fíjense que en todos los casos, la fuerza y la aceleración tienen el mismo sentido, y son con el sentido hacia el equilibrio. Bien, eso está escrito en estos párrafos que dice, que vimos el otro día, que dice que el módulo de la velocidad es nula en los puntos extremos, bien, que el módulo de la velocidad es máximo en el origen, bien, el módulo de la aceleración es máximo en los extremos y nulo en el origen, la aceleración siempre apunta hacia la posición de equilibrio, la fuerza siempre está dirigida hacia la posición de equilibrio y es máxima en x igual a a y menos a. La aceleración y la fuerza siempre tienen el mismo sentido. Todo lo que dijimos antes está escrito en estos párrafos. Estos conceptos, ¿se entienden? Es muy importante entender esto para resolver problemas. ¿Se entienden? Pregunten si no entienden, por favor, porque así podemos avanzar. ¿Sí? Sebastián, Pablo, Milagro, Isabela, Rosario, ¿se entiende? ¿Preguntas? Sí, sí, ¿se entiende? Bueno. Se entiende, profe, se entiende. Esto no es nuevo, esto repaso del otro día. Vamos con lo nuevo de hoy. Creo que hay algo todavía. Bueno, aquí yo escribí las ecuaciones. Este sería el machete que ustedes tienen que usar para rendir el parcial. Que no me escuche ningún pedagogo que digo esto porque sería grave, ¿no? Pero esto es lo que ustedes tendrían que anotarse bien en su hoja, con todo, como les parezca a ustedes. Esto lo noté como me parece a mí, como me gustó a mí. Ustedes tendrán que armar algo así como resumen para resolver problemas. En este caso, ustedes no necesitan estudiar nada de memoria, porque van a rendir un parcial donde pueden tener estas expresiones. ¿Sí? Si fuera un parcial en la facultad, deberían saber estas cuestiones. Bien, fíjense, una cuestión importante. Recuerden, repito lo que ya dije hace un ratito, que esto, omega cuadrado de K sobre M, es válido para un resorte. Para un sistema masa-resorte, perdón. No para cualquier sistema. Solo para masa-resorte. En un sistema masa-resorte, omega cuadrada es la constante elástica del resorte sobre la masa del cuerpo. A ver cómo estamos de los conocimientos. ¿Qué unidades tenía la constante elástica del resorte? Estamos mal entonces, ¿eh? ¿Cómo determino la constante elástica de un resorte? Le doy un resorte a ustedes y le digo, calcúlenme más o menos cuánto vale la constante elástica de este resorte. ¿Qué harían experimentalmente para determinarlo? Yo lo hice acá en un día en la pantalla. Le pones una pesa y medís cuánto se estiró, y cambias Bien. la pesa y medís cuánto se estiró. Bien. Y la división entre lo que se estiró y el peso, O el peso y lo que era la constante. sí, la constante sería El peso y lo que se estiró. el peso dividido lo que. ¿El peso en qué se mide? Kilogramos. ¿Sí? Newton. Peso. Newton, Sofía. El ¿Sí? peso. Peso Newton. Bien. ¿Y la deformación? Lo que se estiró, ¿cómo le llama ella? ¿En qué? Metros. Entonces, ¿la constante en qué se mide? Newton sobre metros. Bien. Así es como uno recuerda las cuestiones, ¿eh? No recuerdo todo de memoria. Si yo digo, bueno, F es K por X. Entonces, K, ¿qué unidades tendrá K? Si es F sobre X. Ah, fuerza sobre X. Fuerza sobre elongación. Fuerza Newton, elongación en metro. Newton sobre metro. ¿Sí? Esa es la forma, no memorizando, sino razonándolo. Bien, la constante se mide en Newton sobre metro en el sistema internacional. Bien, perfecto. ¿Esa es para todos los sistemas? No, para el sistema masa-resorte. Esta es la ecuación posición en función del tiempo. Si la derivo, obtengo Bx. Si la de Bx la derivo, obtengo AX.
Si quiero calcular la frecuencia o el periodo del movimiento, como yo veo, fíjense acá, que yo sé que omega es 2πf, o omega es 2pi sobre t, igual a 2πf con raíz de k sobre m, y me quedan aquí abajo la frecuencia y el periodo de un sistema masa-resorte. ¿De qué depende la frecuencia y el periodo de un sistema masa-resorte? Depende de la constante elástica del resorte y de la masa del cuerpo. No depende de la amplitud. No depende de la amplitud, la frecuencia y el periodo del movimiento. ¿Sí? Depende del resorte y de la masa. De la constante del resorte y de la masa. Y recuerden que el movimiento se da dentro del periodo elástico. ¿Quedó claro qué diferencia hay entre periodo elástico y periodo plástico? ¿Quedó claro o no quedó claro? ¿Qué diferencia hay entre periodo plástico y periodo elástico? ¿Lo podría volver a repetir, profesor? Bien. No. Tomo un resorte. A ver si encuentro un resorte. Espérenme que encuentre un resorte. Yo me debería estirar y tener un resorte si fuera buen profesor, pero no lo soy. Entonces no lo tengo. Pero acá encontré algo. Bien. Acá. Un resorte largo. De una carpeta. De un cuadernillo. Yo lo estiro. ¿Ven? Se ve el resorte porque es transparente. Lo pongo acá arriba de lo negro. Se estira. Lo dejo de estirar y vuelve a su longitud. ¿Sí? Una bandita elástica. Mejor todavía. Una banda elástica. La estiro. ¿Sí? ¿La ven? ¿La ven? La dejo de estirar. ¿Qué pasó? ¿Cómo es con respecto? Fíjense, es así. La estiré. ¿Y cómo quedó? De la misma forma. El periodo elástico es aquel donde yo le aplico un cuerpo y las deformaciones se deforma, está claro que se deforma el cuerpo, pero las deformaciones son elásticas. ¿Qué quiere decir? Que cuando le quito la fuerza, el cuerpo queda con su forma original. No queda deformado. Si yo tuviera una plastilina, y la presiono así, tiene deformaciones plásticas, suelto y queda deformado. No recupera la forma, no vuelve a estar como antes. Entonces la plastilina tiene deformaciones plásticas, queda deformado después de haber aplicado la fuerza. La banda elástica y el resorte tiene deformaciones elásticas. Ahora, si yo agarro el resorte y lo estiro 2 metros, ¿qué pasa con el resorte? Supera el límite elástico. ¿Y cómo queda? Deformado. O sea que el resorte y todos los materiales tienen un periodo elástico hasta un cierto valor de fuerza, y si lo supero queda con deformaciones plásticas. El ejemplo de material que se comporta de esta manera, aunque sea difícil de imaginarse, son las barras de acero. Yo tomo una barra de acero con una máquina hidráulica, la deformo y veo cómo se deforma según el tipo de acero, porque el acero depende del porcentaje de carbono que tenga, se deforma y se deforma 10-15% y vuelve a su longitud inicial. ¿Sí? A otros aceros que tienen mucho carbono se rompen sin deformarse. Si el acero se rompe sin deformarse, es un material que se comporta frágilmente. Para llegar a romperlo se deformó bastante, decimos que el material se comportó en forma dúctil. ¿Sí? Yo golpeo una taza y después la taza la armo y queda igual. Entonces, la fuerza que le apliqué a la taza, ¿qué diferencia hay con la fuerza que le apliqué al resorte? Que el resorte, para romperlo, cuando se rompió el resorte, sí, pero tenía 60 centímetros y ahora tiene 2 metros cuando lo uno, que está roto. En cambio, la taza la armo y quedó igual. La taza se comporta en forma frágil, el resorte se comporta en forma dúctil. ¿Sí? Entonces, el periodo elástico es el periodo del material en el cual yo le aplico una fuerza, esa fuerza lo deforma, y esas deformaciones, si le quito la fuerza, vuelve a su longitud inicial. Periodo plástico es cuando le aplico una fuerza, y esas fuerzas hacen que el material quede con deformaciones permanentes. Imagínense la banda elástica para el elástico, imagínense la plastilina, la masa, la arcilla para las deformaciones plásticas. De esa manera, ¿se entiende?
Sí, 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 está claro. Es como que la fuerza restauradora ya no pierde efectividad. No vuelve Exactamente, la fuerza a restaurar. restauradora es condición. Hooke, ¿qué dice? Hooke, ¿qué dice la ley de Hooke? Ley fundamental para un civil, para un mecánico. Dice Hooke que las deformaciones son proporcionales a la fuerza dentro del periodo elástico. Pero empieza Claro. diciendo, dentro del periodo elástico, las deformaciones son proporcionales a las fuerzas. Si yo hiciera un gráfico donde en el eje Y pongo la fuerza y en el eje X pongo la deformación, lo que se estira, vería que en esa zona tengo una recta. Tengo una recta. Doble de fuerza, doble de deformación. Pero esa recta no es así Con un hasta el que se comportamiento lineal. rompe. No es siempre una recta. En un momento deja de ser recta. ¿Cuándo deja de ser recta? Cuando pasa el límite de elasticidad. Cuando entra a la plasticidad. Que si yo quito la fuerza, no vuelve a su longitud inicial. Queda con deformaciones permanentes. ¿Sí? Claro. Nosotros cuando calculamos una barra de acero para que esté sometida a un esfuerzo de tracción, ¿sí? El cable del ascensor que tira para arriba y para abajo al ascensor, está sometido a tracción, ¿sí? Que son fuerzas opuestas, que está tratando de estirar ese cable. ¿Cómo hago para calcular ese cable? Y tengo que saber cuántos kilos por milímetros cuadrados soporta dentro del límite elástico y trabajar dentro de ese rango. ¿Sí? Obviamente que voy a utilizar un coeficiente de seguridad, pero el cable se va a deformar el cable. Cuando me suba yo, se va a deformar y cuando me lleva al cuarto piso de la facultad el cable del ascensor de la facultad, pues tiene ya un peso grande. Pero esas deformaciones no van a ser deformaciones plásticas, van a ser deformaciones elásticas. Cuando yo me baje del ascensor, el cable va a tener la misma longitud. ¿Sí? Si yo me bajo del ascensor y el ascensor quedó con deformaciones plásticas, a la tercera o cuarta vez que me suba, se va a romper el cable y va a producir un accidente. ¿Por qué no pasa eso? Porque está calculado para el periodo elástico. ¿Sí? Está calculado con deformaciones. Los que han ido a la cancha de River, alguna vez, yo nunca fui a la cancha de River, pero bueno, cuentan los que fueron a la cancha de River, que cuando la gente salta en la tribuna se mueven las losas, se deforman, ¿sí? Las losas se deforman. Y parece que se va a tumbar toda la tribuna. Fue hecha en el año 78, hace 40 años, y nunca hubo ningún accidente. Y cada partido hay deformaciones. ¿Cómo son esas deformaciones? Elásticas. Por eso se produce eso. En ese caso uno las puede sentir o apreciar. En el caso de la barra de acero o el cable del ascensor, no puedo yo con la vista ver cuánto se deforma, ¿sí? Porque es muy poquito lo que no se aprecia. ¿Sí? Si tuviera una máquina, algún sistema de medición determinaría cuál es la deformación que tiene ese cable. Bueno, ¿estamos? Bien, sigamos. Estas son las ecuaciones. Vamos al tema nuevo. La energía. Nosotros vimos las ecuaciones cinemáticas del movimiento armónico simple del sistema masa-resorte. Pregunto, este masa-resorte que se mueve, de las 4 energías que nosotros vimos, ¿cuáles son las cuatro energías distintas que vimos nosotros? A ver. Energía. Cinética. Sí. Bien. ¿Una sola vía cinética o había dos variantes? De rotación y de traslación. Bien, dos. Me faltan dos. ¿Cuáles son las dos que me faltan? Potencial elástica. Potencial elástica, 3. ¿Y qué me falta? Una más. Y gravitatoria. Potencial gravitatoria. ¿Sí? Potencial elástica, potencial gravitatoria, cinética de rotación, cinética de traslación. 4. En el sistema masa-resorte, de esas 4, ¿cuántas hay? ¿Hay variación de cuáles de ellas? 2. 2. ¿Cuáles son las dos? Potencial elástica y de cinética. De Cinética de traslación. traslación. Bien. ¿Por qué no hay potencial gravitatoria? Porque se mueve en un plano horizontal. ¿Dónde es máxima la energía cinética y dónde es máxima la energía potencial elástica? La cinética, cuando está a la máxima velocidad en el punto de equilibrio, Bien. y la elástica
Cuando está en la amplitud. Cuando te alcanza el mayor X. ¿Sí? ¿A qué era igual la energía cinética, la ecuación de la energía cinética de traslación y la ecuación de la energía potencial elástica? ¿A qué era igual? La ecuación. ¿Sí? A ver. Rosario, ¿a qué era igual la energía cinética de traslación? ¿Un medio de qué? ¿Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado? Bien. ¿Y la energía potencial elástica? Un A medio ver, de la constante por x al cuadrado. bien, bien, Agustín. Un medio de k por x cuadrado. ¿Estamos? Bien. Entonces, examinaremos un cuerpo que oscila de un extremo en el extremo de un resorte. La fuerza del resorte es la única fuerza horizontal que actúa sobre el cuerpo. La fuerza ejercida por un resorte ideal es conservativa y las fuerzas verticales no efectúan trabajo, así que la energía mecánica total del sistema se conserva. También supondremos que la masa del resorte es despreciable. A ver, ¿qué dice toda esta oración? Dice lo siguiente. Yo antes pregunté y Sebastián me dijo que había 3 fuerzas que actúan sobre el resorte. El peso, la normal y la fuerza de restauración del resorte. La fuerza elástica del resorte. De esas 3, a ver, ¿cuáles son no conservativas? La normal, pero se anula. Bien. Porque forma 90 grados con el. Bien, el esa era desplazamiento. la siguiente pregunta que yo iba a hacer. Perfecto, vos ya la contestaste. La normal es no conservativa, pero no provoca trabajo porque la normal va para arriba y el desplazamiento es X, horizontal. Forma 90 grados, no provoca trabajo. Después hay 2 fuerzas, el peso, que es conservativa, y la fuerza elástica del resorte, que es conservativa. Por lo tanto, acá la suma de los trabajos de la fuerza no conservativa es 0. ¿Qué quiere decir eso? Que es el ejemplo de tirar el cuerpo para arriba. Hay transformación de energía, pero la energía se mantiene constante, no hay pérdida de energía. La energía siempre va a ser la misma. Pero cuando yo lo tiro para arriba, aumenta la potencial gravitatoria y disminuye la cinética. Cuando cae, aumenta la cinética y disminuye la potencial gravitatoria. En el sistema masa-resorte, va a tener energía potencial elástica en el extremo, se va a ir reduciendo y se va a ir convirtiendo en energía cinética. Y así todo el tiempo. ¿Sí? ¿Se entiende este concepto? Bien. La energía cinética me habían dicho que era eso y la energía potencial elástica era esto. Bien. Si vamos al machete, recuerden que B, acá abajo, la flecha de abajo, B ¿qué es? Menos A omega seno de omega t más phi. ¿Sí? Es esta expresión que está acá. Entonces la reemplazo. Ah, bueno, escribo esto, que la energía mecánica total es la cinética más la potencial elástica. ¿Sí? Eso es la total. Bien, la cinética es un medio de m por b cuadrado. Y b cuadrado es todo esto que está acá. Este cuadrado lo voy a distribuir y me va a quedar de esta manera. El menos va a quedar más, omega cuadrado a cuadrado, seno cuadrado, omega t más phi. Ustedes saben que cuando tengo el seno al cuadrado lo puedo escribir acá. ¿Sí? No hace falta que ponga un paréntesis al cuadrado. Yo pongo seno cuadrado, quiere decir que es directamente lo mismo que seno de omega t más phi, todo al cuadrado. Bien. Y como yo sé que omega cuadrado del sistema masa-resorte es K sobre M, K es M omega cuadrado. O sea que M omega cuadrado que está acá, M omega cuadrado que está acá, es K. Entonces esta ecuación queda así. Un medio de K al cuadrado, seno cuadrado de omega t. Esa es la energía cinética. La energía potencial elástica, me voy al machete y digo, K, ¿cuánto valía K? A coseno omega t más phi. ¿Sí? Bien, entonces reemplazo. Donde dice K, pongo A coseno omega t más phi al cuadrado. Y hago la distributiva. Y me da un medio de K al cuadrado coseno cuadrado omega t más phi. ¿Sí? Y ahora
las repito, las vuelvo a escribir, las traigo, y digo que la energía mecánica total es la suma de estas dos. Es la suma de estas dos. Y en estas dos veo que tengo como común un medio de K por A cuadrado, un medio de K por A cuadrado. Saco factor común, un medio de K por A cuadrado. ¿Y qué es todo esto? ¿Qué era seno cuadrado más coseno cuadrado? 1. 1. Es la relación pitagórica que le llaman los profesores de matemática, ¿sí? La relación pitagórica que se obtiene en la circunferencia trigonométrica, donde el radio es 1, ¿sí? Entonces, si el radio es 1, en una circunferencia de radio 1, donde A y B representaban los catetos opuestos y adyacentes, el seno y el coseno, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. El cuadrado de la hipotenusa es 1 al cuadrado, igual a seno cuadrado más coseno cuadrado. Bien, de ahí obtengo que todo esto es 1. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Que la energía mecánica total es un medio de K por A cuadrado. Eso es lo que tiene como masa en todos los puntos. En todos los puntos del sistema masa-resorte tiene una energía igual a un medio de K por A cuadrado. En el donde X es 0, tiene todo energía cinética. Donde X es igual a A, tiene todo energía potencial elástica. En los otros puntos tiene un poquito de cada una. Sumados siempre me van a dar la total. ¿Se entiende? Esto piénsenlo igual que si tiran una piedra para arriba y no hay fricción con el aire. ¿Sí? Si tiran una piedra para arriba y no hay fricción con el aire, lo que podemos ver que es que la energía mecánica se mantiene constante. Se transforma de potencial gravitatoria a cinética, pero la suma de las dos es siempre igual. Lo mismo pasa en el sistema masa-resorte. ¿Sí? Entonces, la energía mecánica total es la cinética más la potencial elástica. ¿Sí? La potencial elástica es un medio de K por X cuadrado y la cinética es un medio de M por B cuadrado. ¿Sí? Como tengo un medio en todo, me queda esta expresión. ¿Se entendió entonces? Veamos ahora cómo grafico esta ecuación. Fíjense, dos gráficas voy a hacer. La primera gráfica es la energía mecánica en función del tiempo. Bien. Y en dos colores, en anaranjado y azul celeste, represento la cinética en celeste y la potencial elástica en anaranjado. En el instante t igual 0, ¿en dónde está la partícula mirando este gráfico? En el instante t igual 0. ¿En dónde está la partícula? En 1 punto de amplitud. Está En X igual a. bien. Exactamente, ¿por qué? Porque en el tiempo cero acá, fíjense, ¿qué tiene? ¿Cinética o potencial elástica? Potencial elástica máxima. Potencial elástica máxima. Tiene, entonces está en X igual a. ¿La velocidad cuánto es cuando está en X igual a 0? Si es 0 la velocidad, ¿cuánto es la energía cinética? 0. En este punto, en estos puntos que yo voy a marcar en este rectángulo, en todos esos puntos, ¿tiene qué cosa? ¿Un poco de cada una o no? Claro, la mitad de cada una. En ese punto justamente la mitad. En este punto de acá, en esta sección ahí, ¿dónde se encuentra la partícula? Y ahí la potencial elástica sería 0, o sea que estaría en el punto de equilibrio, donde la velocidad se hace máxima. Exacto. ¿Se dan cuenta? Así como yo interpreto este movimiento. Y si ustedes se fijan, cuando llega T, sigue indefinido, T, 2T, 3T, sigue indefinidamente de esa manera. Bien. Esa es una gráfica que pudimos evaluarla desde ese punto de vista. Vamos ahora a ver la gráfica, no tiempo, energía mecánica, sino energía mecánica X. Y esta está acotada, porque el X, ¿desde dónde hasta dónde va? X no puede ser más grande que A, ni más grande que menos A, ni más chica que menos A. Va de A a menos A. Entonces,
termina acá, termina ahí, o empieza ahí, por decirlo, y termina acá. Para allá no sigue más nada. Bien, fíjense, en este punto, acá, en el X0, ¿qué tiene en el X0? Velocidad máxima. ¿Y cuánto vale la potencial elástica? Igual que la cinética. No, en cero. ¿Cuánto vale? La potencial elástica. Cero. Bien. En este otro punto, vamos a borrar todo, si no, no podemos marcar. En este punto, ¿qué energía tiene? Cuando está en X igual a A. Potencial elástica. ¿Y cinética? Cero. ¿En dónde está? En A. Cuando llegó hasta A, se detuvo. No tiene cinética y tiene máxima energía potencial. Este punto, ¿qué tiene? Este punto, ¿qué tiene? ¿Qué pasa en ese De las punto? dos. Tiene la misma de las La- dos. La mitad de cada uno sería. ¿Sí? Bien. Ese punto está en la mitad de X igual a... está en la mitad de A. Mírenlo en ese gráfico. ¿Está en la mitad? A simple vista, ¿estaría en la mitad? No. Ya vamos a demostrar en la próxima clase dónde está ese punto. ¿Sí? Donde tiene la misma energía. Si yo me paro así, en esa posición, voy a cambiar de color. Voy a buscar el color azul. Tengo todo esto, voy a ser más grueso. Todo eso de energía cinética. Y tengo este pedacito ahí de energía potencial elástica. Si ese pedacito lo pongo acá, ¿hasta dónde llega? Hasta la horizontal. Este pedacito de acá abajo, lo sumo a este y ¿qué me da? La total. ¿Se entiende? La energía mecánica total, que está dada por mucha energía cinética en este caso y un poquito de energía potencial elástica. Si ese mismo razonamiento lo hago por acá, tengo mucha de potencial elástica y poco de cinética. ¿Está? Porque se acerca A y se va frenando. Entonces pierde cinética y aumenta elástica. Así es como se mueve. Yo estoy repitiendo varias veces lo mismo porque obviamente considero que son conceptos importantes que se entienden. Por eso lo estoy repitiendo. Así que bueno, disculpen si lo repito muchas veces. No me está escuchando mi señora que después me dice que repito, así que no pasa nada. Bien. Vamos a hacer un problemita. Vamos a hacer un problemita. En el ejemplo de la clase pasada, ¿qué decía el ejemplo? ¿Ustedes se acuerdan lo que decía el ejemplo de la clase pasada? Yo no me acuerdo. Entonces vamos a ver qué decía el ejemplo de la clase pasada. Decía, un bloque de masa M se conecta a un resorte constante 500 newtons sobre metro. Recuerden, ya sé la constante que es 500 newtons sobre metro. Oscila con movimiento armónico simple sobre una superficie horizontal sin rozamiento. Posee una frecuencia angular. ¿Qué letra era frecuencia angular? Omega. Omega, de 10 radianes sobre segundo. Muchas veces a mí me es útil saber las unidades, porque yo digo, tiene radianes sobre segundo, que es omega. ¿Sí? Es metros sobre segundo cuadrado, es aceleración. ¿Sí? La unidad me indica, me ayuda. Amplitud, 4 centímetros. En tiempo 0 igual 0, el resorte estaba en menos 4. Esto era lo que decía el problema. Recuerden entonces, ¿qué datos teníamos de este problema? K, A, 4 centímetros y omega. ¿Sí? Esos son nuestros datos. Bien, volvamos al problema que ahora lo vamos a resolver, pero no como lo resolvimos con las ecuaciones cinemáticas el otro día, con las que vimos recién, sino lo vamos a resolver por energía. ¿Qué pide? La rapidez cuando el bloque se encuentra 2 centímetros a la derecha de la posición de equilibrio. Bien. ¿Cómo calculan la rapidez si está a 2 centímetros de la posición de equilibrio? Bien, en ese punto, cuando está a 2 centímetros, ¿cuánto tiene de energía mecánica total?
¿Cuál es la energía mecánica total en ese punto y en todos los puntos? ¿Se acuerdan cuánto era la energía mecánica total? Un medio de K por la amplitud al cuadrado. Bien, la energía mecánica total era un medio de K por A cuadrado. Bien, en ese punto tiene esa energía. Y va a tener un poco de cinética y un poco de potencial elástica. La cinética va a ser un medio de la masa por la velocidad que no sé cuánto vale. La rapidez al cuadrado que no sé lo que vale. ¿Qué es lo que quiero calcular? ¿Cuánto vale en ese punto? ¿Cuánto vale en ese punto la energía potencial elástica? Un medio de K por X al cuadrado. Bien. Entonces, K lo tengo, ¿sí? Era 500, y X lo tengo. ¿Qué no tengo en esta ecuación? La rapidez, la velocidad al cuadrado. Entonces yo planteo que la energía mecánica total es un medio de K por A cuadrado, que la mecánica total es la cinética más la potencial elástica, que la cinética es un medio de mv cuadrado, que la potencial elástica es un medio de K por X cuadrado, un medio se anulan, me queda eso. K lo tengo, A lo tengo, M lo tengo, K lo tengo, X cuadrado lo tengo. ¿Qué no tengo? B. Despejo B. Cuidado. Cuando despejo B no vamos a meter la pata de poner 2 centímetros y 4 centímetros. ¿Sí? ¿Por qué no puedo poner 4 centímetros y 2 centímetros? Porque trabajamos con Newton sobre metros, Y que es la constante. porque la energía no la puedo medir en centímetros, tengo que medir en newton y metros. El sistema internacional, para que me dé que la energía en que se mide, la energía mecánica total, ¿qué unidad tiene? Joules. ¿Y Joule qué unidad es? Newton por metro. ¿Sí? Eso no es Newton por centímetro. ¿Sí? Centímetro sería energios, pero no es ergios, es Joule. Por lo tanto, acá tengo que poner metro, porque con este metro se me va a anular. Bien, me da ese valor. La rapidez es 0,35 metros sobre segundos. ¿Sí? Y fíjense un detalle. Cuando está a 2 centímetros a la derecha, cuando está así, pasando a 2 centímetros, se estiró para allá 2 centímetros, la masa, si a mí me dice cuánto vale la componente, diría más menos 0,35. ¿Por qué más menos? Porque cuando pasa con 2 pasa para allá. Y después vuelve a pasar por 2 para acá. Entonces la respuesta de la componente en ese punto sería más 2 y menos 2, más 0,35 y menos 0,35. Porque por esa posición pasa con los dos sentidos de velocidad. ¿Sí? Bien. En cambio la aceleración no. La aceleración siempre sería hacia el centro. Cuando va y cuando viene es hacia el centro. Pero la velocidad asume valores para la derecha y valores para la izquierda. Y me pregunta ahora la posición cuando posee una rapidez de 0,20 metros sobre segundos. ¿Cómo harían? A ver, si ustedes se animan a explicarme a mí, ¿cómo harían para calcular en qué posición se encuentra cuando su rapidez es 0,20 metros sobre segundo? ¿Cómo lo plantearían? Desde el punto de vista energético, no desde el punto de vista cinemático, que fue lo que hicimos el otro día. ¿Qué les parece? Ahí tendrían en la pantalla la solución. Pero díganme, a ver, ¿cómo lo pensarían eso ustedes? Me da la velocidad y sé cuál es la constante elástica, así que planteo energía mecánica igual a la sumatoria de energía cinética y potencial elástica y despejo X, entonces ahí me da cuál es la posición. En esta que yo marqué, hasta esta que yo marqué es todo lo que vos dijiste, despejo X. En lugar de despejar B, despejo X. Perfecto, Sofía. Despejo X. ¿Cómo despejo X? Bueno, ahora vemos cómo despejamos. Pero eso es matemática, ¿sí? Despejar esta ecuación X, esto pasa restando, el K pasa dividiendo, ¿sí? Y lo despejo. Me da 0,0346 metros. Me da 3,5 centímetros. ¿Y por qué le pongo más menos 3,5 centímetros? ¿Por qué no pongo 3,5 centímetros? Porque esa velocidad la puede tener de cualquiera de los dos lados.
Exactamente. Como esto es un movimiento que donde hay una simetría, o sea, de acá hasta acá tarda al mismo tiempo, de acá hasta acá tarda al mismo tiempo, al mismo tiempo, al mismo tiempo, bueno, por acá alcanza la velocidad máxima que es igual que acá, en la mitad de acá alcanza tiene la misma velocidad que en la mitad de acá. Bueno, ¿qué pasa? 0,20 tienen en 3,5 y en menos 3,5. En los dos tiene 3,5. En las dos posiciones tiene 0,20 metros sobre segundo. Entonces no hay una solución única, ¿sí? Es esa solución doble. Tiene dos puntos donde tiene esa rapidez. ¿Estamos? Por eso le pongo más 3,5. En el primero no le puse más menos 0,35. ¿Por qué? Porque me dice la rapidez. La rapidez, como es siempre, positiva. ¿Sí? Si hubiera dicho la componente, bueno, tendría que haber dicho, con el dato que yo tengo, no sé la componente. ¿Sí? También sería más menos, porque va para allá y viene para acá en esa posición. ¿Sí? Entonces le hubiera puesto más menos, si me decía la componente. Pedro me dijo la rapidez, pero acá me dijo la posición. Bien, ¿estamos? Y ahora vamos a ver otro sistema armónico simple, que no es el sistema masa-resorte, sino que es un péndulo simple, ¿sí? Un péndulo que oscila sobre una vertical. Un péndulo simple es un modelo idealizado que consiste en una masa puntual, suspendida de un hilo. El hilo no tiene masa, el hilo no se estira, es inelástico, no se estira el hilo. Si la masa se mueve de un lado de la posición de equilibrio, ¿el equilibrio dónde está? Ahí, en la vertical, ¿sí? Ahí está el equilibrio. Dice, si yo lo parto del equilibrio, el péndulo va a oscilar. Si no hay fricción con el aire, va a oscilar indefinidamente. Como hay fricción, se va a detener. Bien. Usamos como posición de equilibrio la vertical. En la vertical decimos que x es 0 y va a alcanzar un x igual a A y un x igual a menos A. ¿Sí? Igual que el sistema masa-resorte. La diferencia es que antes se movía en un eje horizontal, ahora está describiendo una trayectoria circular. Bien. ¿Qué fuerzas actúan sobre esta masa? ¿Qué fuerzas actúan? El peso, ¿Qué más? la tensión de la cuerda, Sí. Y la fricción que la desprecia. ¿Sí? Bien, cuando está acá, cuando lo saco de la posición de equilibrio, cuando está acá, ¿qué fuerza de esas dos hace que el cuerpo se vaya al equilibrio? ¿La tensión o el peso? el peso, La El peso. componente del peso, no la tensión. La tensión lo que hace es tenerlo tenso de acá para que describa una trayectoria circular. ¿Sí? La tensión, ¿es una fuerza conservativa o no conservativa? no conservativa, ¿Provoca trabajo? Fíjense, No. esta es la tensión. Perpendicular. Exacto. Esta es la tensión. La virome es el desplazamiento y el hilo la tensión. ¿Qué ángulo forman en todo momento? Siempre. ¿Qué ángulo forman? La tensión y el desplazamiento. 90 grados. Por lo tanto, el coseno de 90 es 0, no hay trabajo. Por lo tanto, hay otro caso donde la suma de los trabajos de las fuerzas no conservativas es 0. ¿Qué variación de energía tengo acá? ¿Qué variación de energía tenemos? Potencia gravitatoria y energía cinética de rotación y de traslación. No, de Ander. traslación no, de rotación, perdón. ¿Sí? Yo ya me acuerdo. No. A ver, sus compañeros le van a contestar si sí o no.
¿Esto tiene rotación o traslación? Sería traslación. Exactamente, no rotación, Sofía. Traslación. Esto no está girando, esto no está haciendo así, ¿eh? Eso sería rotación. ¿Lo ves? No está haciendo eso. Esto es un péndulo de torsión. Esto es un péndulo de torsión. ¿Sí? Es otro sistema armónico simple. No lo damos nosotros, pero lo es. ¿Ves? Como va para un lado, se equilibra, se vuelve. Eso es un péndulo de torsión. No es el caso que estamos hablando, que es solamente traslación. ¿Sí? Bien. Entonces, tiene energía cinética de traslación y energía potencial gravitatoria. Variación. Sigamos. En la figura, la fuerza. ¿Qué fuerza es la fuerza ¿Cuál es? A ver, ¿cuál es la análoga a la fuerza de restauradora del resorte? Acá, ¿cuál es la fuerza que es la restauradora? ¿Cuál es la fuerza que hace que el cuerpo vaya al equilibrio? ¿El peso? El peso, pero ¿qué componente del peso? ¿La tangencial o la radial? Porque el peso tiene dos componentes acá, ¿no es cierto? La tangencial y la radial. Voy a marcar, esta es la tangencial y esta es la radial, ¿sí? Bien, ¿cuál de las dos es la que hace que el cuerpo intente ir al equilibrio, lo restaura? ¿La tangencial? La tangencial. Que en este caso, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? M por G por seno de tita. Bien, perfecto. Esa es la equivalente en este movimiento a la fuerza elástica del resorte. ¿Sí? Esa es la fuerza restauradora para el sistema péndulo simple. ¿Sí? Y fíjense que dice menos. ¿Por qué? Porque fíjense que la fuerza va para la izquierda y la elongación va para la derecha. Entonces la fuerza de restauración es opuesta a la elongación. Entonces la fuerza de recuperadora, restauradora es M menos mg seno de tita. Esta fuerza de restitución se debe a la gravedad. La tensión solo actúa para hacer que la masa puntual describa el arco de circunferencia. La fuerza de restauración es proporcional no a tita, sino a seno de tita. Ahí tengo un problema, porque debería ser proporcional a tita para que yo pueda usar la ecuación diferencial. Y no es proporcional a tita, es proporcional al seno de tita. Entonces ahí encuentro una dificultad, que acá tendría que ser tita. Pero, hay algo que me va a ayudar, es que para un determinado ángulo, si es muy chico el ángulo, el seno de tita es muy parecido a tita. Entonces ahí voy a hacer una simplificación. Voy a decir que como este movimiento se va a describir para un tita pequeño, porque para un tita pequeño el seno y tita son muy parecidos. Por ejemplo, ¿qué me estoy refiriendo con eso? Yo antes decía esto y los alumnos me preguntaban, pero bueno, ¿y por qué? Entonces agregué este párrafo. Si el ángulo tita es pequeño, el seno es casi igual a tita en radianes. Por ejemplo, 0,10 radianes, 0,10 radianes, es unos 6 grados sexagesimales. Su seno es 0,0998. Y fíjense que este numerito, 0,098, es casi igual que a 0,10. ¿Cuánto hay de diferencia? 0,2%, casi nada. Por lo tanto, para ángulos pequeños, puedo escribir esta expresión como mg tita, porque el error que estoy cometiendo es bajo, es muy pequeño. Entonces voy a llamar que la fuerza restauradora va a ser mg tita. Y tita, el ángulo tita, por lo que aprendimos cuando vimos movimiento circular, cuando vimos radianes, ¿qué dijimos? Que el arco era igual
al ángulo en radianes por el radio. ¿Se acuerdan? Que lo radial, lo angular era igual a lo lineal era igual a lo angular por el radio. Lo lineal era igual a lo angular por el radio. ¿Sí? Bueno, entonces, tita va a ser X sobre L. ¿Dónde qué es L? El radio. Pero acá no le llamo radio, le llamo L. ¿Por qué? Porque es la longitud de la cuerda. No es un radio, porque no está haciendo una circunferencia. Está solamente describiendo un arco de circunferencia. Y por lo tanto el radio está representado por el largo de la cuerda. Esa cuerda que era inelástica. Bien, entonces me queda la presión así. La fuerza de restitución es proporcional a la coordenada X para desplazamientos pequeños. ¿Sí? Bien. Y quiero mostrar lo siguiente. Entonces, si yo planteo la suma de la fuerza igual a masa por aceleración, la aceleración es la derivada segunda de X respecto a 2 veces de T. ¿Sí? ¿Y cuál es la suma de las fuerzas? Menos mgl, que es lo que demostré antes, que la fuerza restauradora era mg por L por X. Bien, y eso es igual a masa por aceleración. Masa y masa se va, esto que está negativo pasa a positivo y me queda la ecuación de esta manera. Esta es la ecuación diferencial del sistema péndulo simple. ¿Sí? ¿Y cuál era la ecuación diferencial general que yo ya tengo la solución? Era esta. Esta es la ecuación diferencial que vimos hoy al principio. En esa ecuación, ¿cuánto vale omega cuadrado? ¿Se acuerdan que para la masa resorte dijimos, recuerden que para la masa resorte omega cuadrado acá sobre L? Ahora, ¿cuánto valdría acá omega cuadrado en este caso? G sobre L. G sobre L. O sea que en el sistema péndulo simple, que se mueve con movimiento armónico simple para titas pequeños, omega cuadrado es igual a G sobre L. La solución cinemática es la misma que antes. X igual a A coseno omega T más phi. Omega cuadrado de espejo me queda raíz de G sobre L. ¿Cuánto vale el periodo y la frecuencia de este movimiento? ¿Se acuerdan que omega era 2πf? 2πf, o sea que f es omega sobre 2pi. Bueno, esta expresión que ustedes ven acá es el cálculo de la frecuencia y este es el periodo del movimiento. El periodo de un movimiento armónico simple es 2pi por la raíz de G sobre L. Fíjense una cosa, el periodo de un movimiento armónico simple, de un péndulo simple, no depende de la amplitud, no depende de cuánto lo separo, ¿sí? Ni del ángulo que lo separo. El tiempo que va a demorar en hacer un ciclo depende del largo del hilo y de la gravedad del lugar. Hay una experiencia que nosotros hacemos en el laboratorio cuando hay clases presenciales, que era determinar, que ustedes pueden hacerla en su casa, que es determinar la gravedad en Villa Ramallo, en San Nicolás, en donde era que me dijo la compañera hoy, al Tostado, donde ustedes viven, ¿sí? En Buenos Aires, donde vive Sebastián. ¿Cómo hago para medir la gravedad? Por ejemplo, hago lo siguiente, agarro un hilito de 1 metro, le cuelgo una pesita en el extremo, ¿sí? No importa qué masa, porque no depende de la masa. Tomo, lo ato a un lugar fijo, el hilo, lo separo 10 grados y lo suelto. Y cuento 10 periodos. Cuento 1, 2, 3, y cuando lo suelto presiono el cronómetro del celular. Y cuando conté 10 ciclos, lo apago. Lo cancelo. Y mido qué tiempo demoró en hacer 10 ciclos. Vamos a suponer que me da 20 segundos. Si 10 ciclos son 20 segundos, quiere decir que el periodo es 2 segundos. En esta ecuación, si yo tengo que T es 2 segundos, 2pi lo tengo, y L son los 100 centímetros que dice el largo de la cuerdita, de ahí despejo la gravedad del lugar. Y me va a dar un valor bastante cercano a 9,8.
¿sí? Dependerá de cómo, de los errores de medición que tenga con el cronómetro, con la regla para medir la longitud, cuando lo suelto al péndulo, si presione bien el inicio del tiempo, si termine bien. Hay algunos errores, ¿sí? Pero el valor hallado es bastante próximo, ¿sí? Bien. Entonces, conclusión. En un péndulo simple, el periodo, tiempo que tarda en hacer un ciclo, va a depender de la gravedad del lugar y de la longitud del hilo. No va a depender de la masa del cuerpo ni de la amplitud que yo lo separe. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando nosotros decíamos que un cuerpo dejaba caer dos cuerpos de distinta masa y los dos llegaban al suelo al mismo tiempo? ¿Sí? No dependía de la masa, si no había fricción. Bueno, lo mismo sucede acá. No depende de la masa. ¿Qué pasa? Estoy despreciando también el efecto de la fricción, porque si yo el péndulo me voy y vuelvo en un rato, quedó vertical. ¿Por qué quedó vertical? Porque hay una fuerza de fricción con el aire que lo frena. Por eso no puedo hacer muchos ciclos. Si hago muchos ciclos, voy a tener mayor error en la medición. En estas expresiones no interviene la masa de la partícula. La razón es que la fuerza de restitución es proporcional a la masa. Así la masa aparece en ambos miembros. Sumatoria de fuerza y masa por aceleración. Y se cancela. Este principio físico es lo mismo que hace que dos cuerpos con diferentes masas caigan a la misma aceleración en el vacío. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer un problema de péndulo simple. La clase que viene vamos a hacer más problemas. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí abajo? Si la oscilación es pequeña, el periodo no depende, el periodo depende de G y de su longitud. No depende ni de la amplitud ni de la masa del cuerpo. Bien. Problema. Un péndulo simple, este que está acá, tiene 4 metros y una masa de, no me dice cuánto, se desplaza 40 centímetros. O sea, tiene 4 metros y lo muevo 40 centímetros. Un ángulo bastante chiquito. ¿Sí? Para los 4 metros, 40 centímetros parece mucho si tuviera un hilo cortito, pero 40 en 4 es un ángulo pequeño. Bien, lo dejo oscilar y me dice que calcula el periodo de movimiento. Bien, eso cuando preguntamos en los parciales el periodo de movimiento, en los finales, todos empiezan a plantear ecuaciones y se olvidan que es un péndulo simple. Ya tengo la expresión del periodo. ¿Qué es? 2π raíz de L sobre G. Si a mí me dicen cuánto tarda ahí del extremo hasta acá, este me da el periodo, 4,0 segundos. ¿Cuánto tarda de ir de acá hasta acá? ¿De ahí? ¿Cuánto tiempo tarda hasta acá? Si tarda 4 segundos en hacer todo esto, ¿cuánto tarda de acá hasta acá? Un segundo. ¿Y de acá hasta acá? ¿De dónde hasta dónde? Desde el extremo x igual a A hasta menos A. 2 segundos. 2 segundos. ¿Estamos? Eso lo determino directamente, tengo la expresión, no tengo que inventar nada. ¿Sí? No tengo que inventar nada. ¿Sí? Y no traten de inventar nada porque vamos a meter la pata si inventamos algo. Bien, así de sencillo. Calcular la rapidez del péndulo en el punto más bajo de la trayectoria. Bueno, ahora voy al movimiento armónico simple. ¿Cómo calculo la rapidez? Voy al machete. ¿Se acuerdan del machete que hicimos hoy? Miren, ahí está. ¿Con qué ecuación utilizo para el machete? Utilizo la ecuación de la componente de la velocidad. Esta. ¿Sí? Bx es menos A omega seno de omega t más phi. Bueno, la recordamos. Y la escribimos nuevamente en nuestro problema. La tenemos, la recordamos, la escribimos. Es esa. Pregunta. ¿Qué es valor máximo? Dice, calcule la rapidez del péndulo en el punto más bajo de la trayectoria. ¿Cómo es la velocidad en el punto más bajo de la trayectoria? Medio que dije la respuesta sin darme cuenta. ¿Cuánto vale la rapidez en el equilibrio? ¿Cuánto es su valor? ¿Cómo es su valor? El máximo. El máximo. ¿Sí? Cuando pasa por el equilibrio es el máximo.
¿Cuánto tiene que valer todo esto? Todo esto, ¿cuánto tiene que valer para que esto sea máximo? Para que yo diga, este es el máximo. ¿Qué valor máximo asume el seno de un ángulo? 1. 1. ¿Sí? El seno de un ángulo va de 1 a menos 1. ¿Sí? Entonces 1 o menos 1 son los valores máximos que puede tener como máximo. Es más y menos porque va a ser para allá y para allá. Con más para allá y con más para allá y con menos para acá. Bien, entonces, reemplazo y digo que Bx es máxima, cuando todo eso es 1. ¿Y qué me queda? Menos A por omega por 1. Y omega, habíamos dicho que para el sistema péndulo simple era G sobre L. Si fuera masa resorte sería K sobre L, pero estamos en un péndulo simple. Omega es G sobre L. Raíz de G sobre L, ¿sí? Omega cuadrado era G sobre L. Omega, raíz de G sobre L. Entonces, omega es esto. Lo reemplazo el valor en metros y me da que la rapidez máxima es de 0,626 metros sobre segundo. ¿Estamos? ¿De qué otra manera puedo obtener esto? Con los conocimientos hasta la unidad anterior, no con movimiento armónico, con lo que vimos en el segundo parcial. ¿Cómo puedo calcular esa velocidad que tiene ese cuerpo cuando pasa por esa posición? ¿Cómo harían ustedes? ¿Con qué conocimientos previos podrían hacerlo? Es una teoría del trabajo de las fuerzas no conservativas. Bien. No se escuchó muy bien, pero parece que vos dijiste con el teorema de trabajo de las fuerzas no conservativas o algo así. Bien, dijimos que acá el trabajo de la fuerza no conservativa no era 0 y lo que teníamos era variación de cinética y de potencial gravitatoria. Sí, con eso lo hago. ¿Sí? ¿Qué es lo que digo? Que acá tiene una altura más que este punto que está h más alto que este. Si yo calculo h, saco la energía potencial gravitatoria que tiene en este punto. En este punto considero que h es 0, por lo tanto no tiene energía potencial gravitatoria. Toda la energía potencial gravitatoria de acá se convierte en cinética de acá. Yo tendría que sacar h. ¿Cómo calculo h? Pensando un triángulo rectángulo acá, donde esto es D, esto es L, y esto es 40 centímetros. Esto es 40 y esto es 4 metros. ¿Cuánto vale D? Por Pitágoras, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Saco D y me da que D es 3,98 metros. O sea que H es 0,020 metros. Entonces, ¿qué digo? Que la variación de energía cinética es igual a más la variación de energía potencial gravitatoria. La variación de energía cinética es positiva porque la final es distinta de 0 y la inicial es 0, y la potencial gravitatoria es negativa porque bajó. Despejo y me da la velocidad, que obviamente me da igual que acá. ¿Estamos? O sea que este punto B lo puedo resolver por energía o lo puedo resolver por movimiento armónico, las ecuaciones del movimiento armónico simple. ¿Sí? Esto nunca lo resolví con la ecuación. Esto no puedo, acá no puedo poner Bx igual B0x más AX por T. ¿Por qué no puedo hacer eso? ¿Por qué no puedo decir el tiempo lo calculo con la ecuación de delta B sobre A? ¿Por qué? Porque la aceleración no es constante. En estos movimientos no puedo plantear las ecuaciones de aceleración constante. Las de energía sí, porque la energía no importa si es constante o no, es la variación de energía. Pero las ecuaciones cinemáticas que yo sabía eran para aceleración constante. Y acá vemos que este cuerpo no se mueve con aceleración constante. Entonces, uso las ecuaciones del movimiento armónico simple o las de energía. Pero nunca B igual a B0 más AX por T, X igual a X0 más un medio, más, X0 más B0X por T más un medio de X por T cuadrado. Esas dos no, porque acá la aceleración no es constante. ¿Queda claro eso? Bien. Sigamos. Punto B.
Punto C. Calcula la magnitud de la aceleración en los extremos de la trayectoria. Vamos al machete. ¿A qué era igual la aceleración en el machete? Acá está la aceleración. A menos omega cuadrado por X. O menos A omega cuadrado coseno de el ángulo de fase. Bien. Menos omega cuadrado por X. Esa es la aceleración. Menos omega, A por omega cuadrado. ¿Y A cuánto vale? Lo tenía, era 40 centímetros, 0,40. G lo tengo, L cuánto es, 4 metros. O sea que es 40 sobre 4. ¿Sí? 40 sobre 4 es un décimo. G sobre 10. 0,98 metros sobre segundo cuadrado. Esa es la aceleración máxima que tiene en este punto. En el punto del equilibrio es 0. Va de 0,98 a 0 la aceleración. ¿Cómo lo resuelvo por leyes de Newton? ¿Cómo lo resuelvo la aceleración por leyes de Newton? Planteando el diagrama de cuerpo libre en esta posición y planteándole la segunda ley de Newton en esta posición. ¿Qué fuerza tengo? La tensión y el peso. ¿Cuál es la componente en X? Donde tengo componente de la aceleración tangencial. mg seno de tita. Entonces, si planteo la segunda ley de Newton, me queda en el eje X, mg seno de tita igual a masa por aceleración tangencial, por A. El m se va con el m, me queda g seno de tita. El seno del ángulo este es los 40 centímetros sobre L, que es un décimo. Por lo tanto, la aceleración es 0,98. ¿Estamos? Fíjense cómo yo en este problema utilicé dos maneras de resolverlo. ¿Sí? Utilicé la cinemática del movimiento armónico simple y la segunda ley de Newton. En el punto B utilicé la velocidad del movimiento armónico simple y energía. ¿Sí? Bien. Preguntas. ¿Es muy difícil este tema? Por la cara de Sofía, sí. No, o sea, estaba pensando en que las ecuaciones de velocidad y aceleración son difíciles, pero tenemos la ventaja de poder tenerlas. Además, si vos sabés la posición, la derivás y ya está. Exactamente. A usted la había nombrado Sofía Auxiliar, me parece, el año que viene. Para que me ayude. Muy bien, perfecto. Me encanta su optimismo. Es así como usted dice, pero me cuesta convencer al resto. A usted, con usted vamos bien, pero cuesta entender estas cuestiones. Bien, vamos a avanzar. Para terminar, péndulo físico. Péndulo físico. Bien. ¿Qué es un péndulo físico? ¿Qué diferencia hay entre un péndulo simple y un péndulo físico? Bueno, un péndulo físico es tomar cualquier cuerpo, este disco rígido, ¿sí? Y hacerlo oscilar. Yo lo agarro de un punto y lo hago oscilar. Así. ¿Sí? ¿Puedo decir que esto es un péndulo simple? ¿Este cuerpo es un péndulo simple? No, péndulo simple era una masa concentrada y un hilo de masa despreciable. Acá no estoy en presencia de un péndulo físico. ¿Sí? Una regla. ¿Sí? Yo hago oscilar la regla. La regla, ¿puedo decir que es un péndulo simple? No. Bien. Con esto yo podría determinar el momento de inercia de esta regla. Vamos a ver cómo. Después lo vamos a hacer. Bien, entonces fíjense lo que dice acá. Un péndulo físico es cualquier péndulo real, es cualquier cuerpo que yo lo haga oscilar, que usa un cuerpo extenso en contraste con el modelo idealizado del péndulo simple, en que toda la masa se concentra en un punto. ¿Sí? Acá la masa está distribuida en todo un volumen y tiene un centro de masa. ¿Sí? Yo puedo determinar el centro de masa de esto. Puedo determinar el centro de masa de la regla. ¿Sí? Está en la mitad, es simétrica. Entonces en la mitad de la regla, en la mitad de esto, tengo el centro de masa. Bien, si las oscilaciones son pequeñas, nuevamente van a tener que ser oscilaciones pequeñas, el análisis del movimiento de un péndulo real es casi tan simple como un péndulo simple. La figura, acá arriba, no sé si se ve ahí, muestra un cuerpo que puede girar sin fricción, no tengo que hacerlo girar sin fricción, con respecto a un eje que pasa por un punto O, que es el punto que se encuentra arriba, y el eje Z que está marcado allá, perpendicular al cuerpo.
En la posición del equilibrio, el centro de masa está directamente debajo del pivote. ¿Sí? En la posición de equilibrio está así. ¿Sí? El centro de masa está acá, está debajo del pivote. Pero cuando yo hago esto, lo saco de la posición de equilibrio, el centro de masa no está más debajo del eje de oscilación. Se desplazó. ¿Cuánto se desplazó? Un ángulo θ, el ángulo que forma la vertical con este ángulo que se formó acá. Bien. Ese θ lo vamos a usar como referencia. La distancia de O al centro de masa, la distancia del eje de oscilación al eje que pasa por el centro de masa, le vamos a llamar D minúscula. ¿Sí? Recuerden eso porque cuando tengo que resolver un problema, ese dato, tengo que entender que es D. El momento de inercia del cuerpo alrededor del eje de rotación es I. El momento de inercia es con respecto al eje de rotación, no con respecto al eje centro de masa, al de rotación. Cuando el cuerpo se desplaza, como se muestra en la figura, el peso mg, ¿qué es lo que le hace? Al cuerpo le provoca un torque, el peso así, provoca un torque, ese torque hace que el cuerpo tienda y volver al equilibrio. Acá no hay una fuerza de restitución, hay un torque de restitución. ¿Sí? Ese torque, ¿cuánto va a valer? Va a valer esta fuerza, vamos a poner la gruesa, está bien, en rojo, esta fuerza, este peso, así, por este brazo de palanca. Así. O sea, mg de seno de θ. Ese es el torque de restitución. ¿Por qué negativo? Porque el ángulo θ va en sentido antihorario y el torque trata de hacer girar el cuerpo en sentido horario. ¿Sí? Entonces hay un menos entre ellos. Muy bien. Dicho esto, vamos a plantear nuevamente, claro, otra vez, depende del seno de θ y no de θ. Entonces, ¿qué digo yo? Que nuevamente, si el θ es pequeño, el seno de θ es igual a θ. Entonces voy a hacer esa salvedad. Entonces, ¿qué va a pasar? En lugar de quedarme menos mg de seno de θ, me va a quedar mg de θ. Porque el seno de θ y θ son muy parecidos. Si yo esto lo pongo así y lo suelto, esto no se va a mover como movimiento armónico simple. ¿Sí? Tengo que buscar un ángulo pequeño para que esto oscile como movimiento armónico simple. Y tengo que hacer que el eje de rotación no haya fricción. Porque si no se frena, ¿ven? Yo lo tengo así, lo pongo así, se me frena. ¿Por qué? Porque tengo muy friccionado el eje. Muy bien. Entonces planteo la segunda ley de Newton de la rotación. Sumatoria de torques con respecto a un eje, en este caso el eje O, es igual al momento de inercia con respecto a ese eje O por la aceleración angular alfa. Bien, entonces digo que el torque es menos mg de θ. Y la aceleración angular es la derivada segunda de θ respecto de t. Entonces, esto lo trato de transformar en la ecuación diferencial parecida a la ecuación diferencial que hemos visto. ¿Qué es lo que hago? Esto que está restando lo paso sumando y me queda esta expresión. Y en esta ecuación, mgd sobre el momento de inercia asumen el valor de omega cuadrado. Asumen el valor de omega cuadrado de la ecuación diferencial. O sea que acá, omega cuadrado, ¿qué es? mgd sobre momento de inercia. Bien, entonces, dicho eso, en este sistema péndulo físico, omega cuadrado no es más k sobre m, no es L sobre G, sino que es mgd sobre el momento de inercia. Bien, por lo tanto, omega vale esto, omega era 2πf, la frecuencia y el periodo valen esto. El periodo es 2π, momento de inercia, mgd. Cuidado con esta ecuación.
Porque tenemos que saber qué es M, qué es D y qué es I. M es la masa total del péndulo, la masa de la regla. Y momento de inercia con respecto al eje de rotación, no con respecto al centro de masa. Y D, ¿qué era D? La distancia entre el centro de masa y el eje de rotación. Cuidado con eso porque si no voy a meter la pata. ¿Ah? Cuando resuelva un problema. ¿Qué quiere decir? ¿Que de qué depende el periodo de un péndulo físico? Del péndulo, de su masa, de su momento de inercia, y de la ubicación donde yo voy a, donde voy a poner el eje de oscilación. ¿Sí? Depende del eje de oscilación. ¿Sí? No depende de la amplitud. No depende de la amplitud del péndulo. ¿Sí? Bien. Para que tengan un cierre este tema. ¿Qué vimos nosotros ejemplos de sistema de armónico simple? Sistema masa-resorte, péndulo simple, péndulo físico. ¿Qué diferencia hay entre ellos? Los tres se resuelven con la misma ecuación diferencial. Los tres tienen la misma solución de x, bx y ax. ¿Qué tienen distinto? Omega cuadrada. En uno es K sobre M, la constante elástica del resorte sobre la masa. En el otro es la gravedad sobre la longitud del hilo en el péndulo simple. Y en el péndulo físico depende de más variables, porque depende de la masa, del momento de inercia y de la distancia entre los ejes. Bien. Con eso, y sabiendo esta expresión, que omega es 2pi sobre t, o sea que t es 2pi sobre omega, tengo el periodo y el inversa del periodo. Fíjense que la ecuación de abajo es la de arriba dada vuelta. Acá es 2pi, acá es 1 sobre 2pi, acá m sobre acá, acá sobre m. ¿Por qué? Porque el periodo t es igual a la inversa de la frecuencia. Entonces las tres de abajo son iguales, las de arriba dada vuelta. O sea que yo sabiendo esta, tengo la otra. O sacando t, me da 2 segundos, la frecuencia ¿cuánto es? 1/2, 1 sobre 2. ¿Sí? Bien, vamos a hacer un ejemplito. Una manera fácil de medir el momento de inercia de un objeto con respecto a cualquier eje consiste en medir el periodo de oscilación alrededor de un eje. Yo quiero sacar el momento de inercia de la regla. ¿Cómo puedo hacer? Bueno, le hago un pequeño agujerito, le paso un hilito, hago que no tenga fricción, la hago oscilar 10 veces, un ángulo pequeño, mido el periodo t, y con eso estaría en condiciones de calcular el momento de inercia. Vamos a ver cómo. Bien, dice que la varilla uniforme de 1 kilo, la varilla tiene 1 kilo de masa, tiene un periodo, lo medí de esa manera, haciéndolo oscilar, y me dio 1,6 segundos. Entonces dice, calcular el momento de inercia con respecto al eje de rotación. El eje de rotación está en este punto y está a 42 centímetros del centro de masa. ¿Sí? Bien, no es la regla, porque esta tiene 5 centímetros. Tiene 42 centímetros. Bien. Entonces, fíjense lo que hago. ¿Qué digo? Que D es 0,42. T es 2pi y M sobre GD. ¿Qué despejo en esta ecuación? Momento de inercia. ¿D cuánto vale? 42 centímetros. ¿La masa cuánto es? 1 kilo. G, 9,8. T, 1,6 segundos. Despejo. Y reemplazo y me da ese valor. O sea que así determino el momento de inercia de un Rulemán, de un cuerpo cualquiera, complejo, que tenga una forma, que no sea un cilindro, que no sea una esfera. Bueno, lo determino de esta manera experimentalmente. Y fíjense lo que me dice ahora. A mí no me interesa el momento de inercia tanto con respecto a ese eje, me interesa el momento de inercia con respecto al centro de masa. Pero que a mí siempre me dan como dato el momento de inercia con respecto al centro de masa. ¿Cómo hago para sacar el momento con respecto al centro de masa si tengo el momento de inercia que pasa por acá? ¿Cómo harían para calcular el momento de inercia con respecto a este eje? Voy a dibujar el eje para que se den cuenta. Un eje pasa por acá. Un eje pasó... ahí. Este eje pasa por acá. Y el del centro de masa pasa por acá. ¿Cómo hago? Si yo tengo el momento de inercia con respecto a este eje, ¿cómo saco con respecto a este? ¿Haciendo qué cosa? Usamos la ecuación de los
Ejes paralelos. El teorema de los ejes paralelos, o como nosotros decimos los viejos, teorema de Steiner. ¿Sí? ¿Qué dice el teorema de Steiner o de los ejes paralelos? Que el momento de inercia con respecto a un eje que no pasa por el centro de masa es igual al momento de inercia que pasa por el centro de masa más el producto de la masa del cuerpo por la distancia al cuadrado entre los ejes paralelos. Dice eso. Bien, entonces planteó eso. Planteó el teorema de Steiner. El momento de inercia I, que ¿cuál es? Este que está acá arriba, es igual al momento de inercia del centro de masa más la masa por D. ¿D qué es? La distancia entre los ejes paralelos. Obviamente que si no son paralelos no es válido. Bien. Acá despejo el momento de inercia con respecto al centro de masa, porque el I este que yo tengo ya lo tengo. El I es 0,27. El I con respecto al eje de oscilación. Y el que quiero es el centro de masa. Entonces paso restando. Hago la cuenta y me da el momento de inercia. Obtuve el momento de inercia en forma experimental de esa varilla, con respecto al centro de masa. Ahora que la tengo con respecto al centro de masa, la puedo calcular para el eje que yo quiera. Un eje que esté a 10, que esté a 20, que esté a 30, que esté a 40 centímetros. Bueno, será cuestión de aplicar teorema de los ejes paralelos. Y de esa manera resolver el problema. ¿Estamos? Bien. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Yo creo que este es otro machete, ¿eh? Este es otro machete. Esto tiene que estar como parte del machete bien claro. ¿Sí? ¿Cuál es el período y la frecuencia para el sistema masa-resorte, para el péndulo simple y para el péndulo físico? Esto no me va a poder faltar al otro machete que habíamos hecho, para tener todo ordenadito. En realidad, cuando ustedes empiecen a resolver problemas, estas cosas se van a acordar, pero van mirando, las van analizando y al principio no las memoricen. Al principio traten de entender. ¿Sí? Al tiempo se van a olvidar, pero irán a buscar el material y lo van a recordar. Muy bien. Termino. Con dos cosas rápidas. Oscilaciones amortiguadas. ¿Qué me pasa cuando yo hago un movimiento armónico simple con la cuerda de una guitarra? ¿Vibra indefinidamente? ¿La guitarra sigue el movimiento armónico simple en forma indefinida? ¿O la dejo vibrando y vuelvo al rato y se quedó en reposo? ¿Qué es lo que pasa en la realidad? Se restituye. Termina el péndulo, lo mismo el péndulo, ¿sí? Sí, muy lindo, pero yo lo dejo un ratito y veo que se empieza a frenar. ¿Qué es lo que hace que se frene? ¿Por qué se frena? ¿Por qué se termina deteniendo? Por la fricción, porque hay una fuerza que es la fricción que genera que no haya, no sea un movimiento armónico simple. ¿Cómo se llama ese movimiento? Se llama oscilación amortiguada. Bien, si yo lo explico, bueno, yo después le doy todo esto escrito, ¿cómo es la gráfica? Y la gráfica pasa a ser así. ¿Qué pasa? La amplitud se empieza a reducir. Cada vez tiene menos amplitud, hasta que se detiene. Entonces esto representa este movimiento que se llama oscilaciones amortiguadas. ¿Sí? ¿Qué es un sistema amortiguado? Es un sistema donde hay una fuerza que se está oponiendo al movimiento, que es la fuerza de fricción, que en el caso de la masa resorte nosotros dijimos claramente que no había fricción con el aire. En el caso de los péndulos dijimos, perdón, dije mal. En el caso del sistema masa resorte dijimos que no había fricción de la mesa con la masa, ni que el resorte con el aire. En el sistema de los péndulos dijimos que no había fricción con el aire. Entonces, en esas condiciones ideales, el cuerpo tenía, y en el caso de los péndulos con titas pequeños, el cuerpo tenía era un movimiento armónico simple. Ahora, si considero la fricción, hay una pérdida de energía, y esa pérdida de energía determina una oscilación amortiguada. Por último, tenemos las oscilaciones forzadas. ¿Qué es una oscilación forzada? Cuando yo le introduzco al sistema una fuerza para que el sistema se mueva, siempre con la misma amplitud. Entonces digo que ahí tengo una oscilación forzada.
Llevo a mi sobrinita a la plaza y la maco, yo la saco del equilibrio y mi sobrinita al rato dice, tío, dale, dale, que me estoy quedando, me estoy frenando. Entonces, ¿qué hago yo para que se mueva siempre con la misma amplitud? Le voy aplicando fuerzas, ¿sí? Entonces yo introduzco fuerzas que hacen que se mantenga la amplitud en un valor constante, ¿sí? Y esa fuerza genera un movimiento armónico simple. Bien, entonces estoy introduciendo una fuerza exterior. Bien, cuidado, porque puede pasar un fenómeno que se llama resonancia. ¿Cuándo se produce la resonancia? Cuando el sistema comienza a oscilar y la amplitud aumenta. Puede llegar un momento donde la amplitud empieza a aumentar, o sea, en el gráfico anterior vimos que la amplitud se iba reduciendo, pero llegado el caso puede suceder que las amplitudes empiecen a aumentar. El fenómeno de resonancia se produce cuando la frecuencia angular de la fuerza externa, coincide con la frecuencia natural de la oscilación del sistema. ¿Sí? Entonces, cuando esas dos oscilaciones coinciden, se produce la resonancia y empieza a aumentar la frecuencia, produciendo, por ejemplo, como vemos aquí en el ejemplo, que la fuerza aumenten, y dice que, por ejemplo, en 1850, un batallón de soldados franceses atravesaba un puente en formación y marcando el paso, venían como desfilando y marcando el paso, y el puente se hundió. Dice, ¿cómo se va a hundir si este puente pasaron muchas más personas y no se hundió? Entonces ahí se dieron cuenta que cuando los soldados empezaron a pasar por el puente desfilando, hicieron sin querer coincidir ese movimiento con la frecuencia propia del puente, ¿sí? Y eso hizo que se aumentaran las amplitudes y se rompiera el puente. Por eso se dice que cuando los soldados tienen que pasar por un puente, deben romper la formación, pasar sin desfilar, para evitar que desde ese momento esto que se dice, ¿sí? Si pasa arriba del puente Rosario Victoria, no, porque la inercia que tiene el puente, estaba hablando del puente de madera, del puente de donde podía llegar a suceder eso. Y ahora, como se sabe esto, ya se los diseña para que no pase esto. Y hay un video que si lo buscan en internet lo pueden ver, que es el puente de Tacoma, que está en Washington. Pasó que una brisa, al tiempo de haberse realizado el puente, una brisa hizo que coincidieran la frecuencia y que se produjera la resonancia. Y vos vas viendo cómo el puente se empieza a oscilar y en un momento se destruye. ¿Sí? Impresionante ese video. Bueno, entró en resonancia. Entró en resonancia el puente. Bueno, esos son los otros dos movimientos, las otras dos variantes de este tema. Que lo doy por